Ok, buenos días, tardes, noches a los seguidores de este canal e interesados en la disciplina semiótica. El diálogo entre la psicología y la semiótica se encuentra ya desde Saussure, quien presentaba la semiótica como una parte de la psicología social. Pero pese a esta relación estimulada por el lingüista ginebrino, las apuestas epistemológicas de la Escuela de París en el estructuralismo francés de los 60 marcaron una oposición que alejaba epistemológicamente a la semiótica y la psicología a través de los conceptos de intencionalidad e intención. La primera propia de la semiótica y la segunda de la psicología. Estaba claro en el estructuralismo que hacer semiótica era una actividad analítica distinta de hacer psicología. No obstante, había un intento científico, bueno, había o hay en algunas escuelas un intento científico por separar ambas disciplinas en beneficio de dotar autonomía a la semiótica lejos de las preocupaciones de la mente y del inconsciente. No obstante, el estructuralismo francés no solamente engendró a una semiótica greimmasiana, también tuvo hijos notables como el psicoanálisis lacaniano. Muchos estructuralistas de los 60 alentaron la relación del psicoanálisis y la semiótica. Entre ellos destacamos el significante imaginario de Metz, el semanálisis de Julia Kristeva, los préstamos, y pensamos específicamente en Punctum, por ejemplo, de Roland Barthes en su creación semiótica, y la influencia secreta del trabajo de Terzigny y Lacan al modelo actancial de Greimas. De hecho, el propio Greimas, en una carta personal poco antes de su muerte, revelaba que el modelo freudiano del sueño se hallaba en el origen del concepto semiótico de isotopía y del propio modelo generativo. Actualmente, las relaciones y los encuentros entre estas dos disciplinas no se han dejado de lado. Las podemos reconocer en el modelo del cuerpo actante de Fontanil, inspirado en la teoría de la piel de Didier Rancière, o en las propuestas de Ivan Darul Harris y Jean-Claude Coquet. Para tratar sobre estas relaciones entre semiótica y psicoanálisis, hoy conversamos con el profesor Marcos Mondoñedo de la Universidad Mayor de San Marcos. Profesor Mondoñedo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien. Gracias por esta oportunidad de hablar sobre estos temas que a mí me interesan personalmente mucho. Gracias. Antes de comenzar, Marcos, con algunas preguntas, yo quisiera presentarte y espero tú me corrijas si es que hay algo que se me está pasando, algo que es inexacto. El profesor Marcos Mondoñedo es magíster en literatura peruana y literatura y latinoamericana, doctorante de estudios psicoanalíticos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de teoría literaria y de semiótica en la Universidad Mayor de San Marcos y miembro fundador de la Asociación Peruana de Semiótica. Se dedicó a la investigación o se dedica a la investigación en el análisis del discurso desde la perspectiva semiótica y psicoanalítica lacaniana, director de la revista digital Intervenciones y Trazos, así como coordinador del grupo de estudios psicoanalíticos de los discursos de la cultura. Es autor de muchos artículos y muchos libros. Voy a dar paso a quizás los más importantes y más actuales artículos: y se han sajado las carnes, sexualidad femenina y enunciación cosmista en Ande de Alejandro Peralta, los campos sensoriales del olor y el asco como relación con el otro, apuntes para una lectura de lo sensible en peregrinaciones de una paria de Flora Tristán, escritura y realidad en los tres cuentos de Leonardo Padura, estructura metonímica de la prosa como procedimiento de desjerarquización. Y de los libros, que voy a dar el listado de los libros, los tres libros que al menos los tengo aquí presentes son Lo que no cesa de escribirse, que es del 2014, La estrategia de los fantasmas, Enajenación, este es coautoral, y Crisis de sentido de los relatos orales de aparecidos en el norte del Perú, Introducción a la semiótica, ese es otro libro, Modelo de análisis de los discursos de la cultura, entre otros. Marcos, espero no haber fallado en la presentación. Nuevamente, gracias por conversar conmigo. Sí, Eh, Quisiera tal vez solo comenzar, el título sí, del libro que me parece más importante es Lo que no cesa de no escribirse. de Ese no es, escribirse, perdón, es cierto, es cierto. es el nombre de lo real según Lacan, ¿no? Lo que no cesa de no escribirse es lo que insiste en no aparecer y sin embargo es Y gravitante para la significación. justo vamos a conversar de eso en la pregunta, hay una pregunta dedicada a eso. Mi primera pregunta va en lo siguiente, que es muy general. En la propuesta que presentaste para el Congreso Internacional de Argentina, mencionas que hay un trabajo en proceso que se Mm. encuentra formulando una metodología interdisciplinaria entre semiótica y psicoanálisis. De aquí mi primera pregunta es general.
¿cómo describirías la relación entre el psicoanálisis y la semiótica y de qué manera es posible su reunión? Es una buena pregunta. Yo creo que es, por ejemplo, muy tradicional, pero también muy importante citar la propuesta greimassiana en el diccionario, ¿no? En su famoso diccionario razonado que escribió junto con Curtés. Él propone que la psicosemiótica, que así la llama, es sobre todo un sueño del semiótico, ¿no? Es decir, que no está realizada. Él decía, Greimas decía que la semiótica y el psicoanálisis son dos disciplinas que se parecen mucho en el intento de tratar de sistematizar los modos del conocimiento de otras disciplinas y colaborar con esas otras disciplinas dándoles esquemas, organizaciones generales para una sistematización, ¿no? Y precisamente por ese motivo, la semiótica como el psicoanálisis que hacen esto, eh, de algún modo no se articulan fácilmente, incluso hasta se repelen, ¿no? Porque de algún modo una y otra hacen la misma función, ¿no? Tratar de sistematizar el conocimiento de otras disciplinas, ¿no? Sin embargo, hay, claro está, como Roland Barthes, etcétera, ¿no? Los que has mencionado, es un intento de articular el psicoanálisis y la semiótica, ¿no? Yo diría que una diligencia que habría que hacer es que también existen intentos de articular la semiótica con la psicología. Es como otra disciplina, ¿no? Según Lacan, en los seminarios de los años 50, Lacan establece muy claramente, o según él es muy claro, la distinción entre lo psicológico y lo psicoanalítico. Para él, la psicología es una disciplina distinta, diferente, está relacionada con los intereses de la época, está relacionada, no en el sentido del psicoanálisis, que también se interesa mucho por la época, ¿no? Sino que es de algún modo acorde con las necesidades del sistema contemporáneo moderno. Esa es la psicología. En cambio, el psicoanálisis es más bien crítica, ¿no? El psicoanálisis tiene una postura crítica en contra de el sistema contemporáneo y se ubica la subjetividad como un punto fundamental, ¿no es cierto? Que, digamos, el mundo contemporáneo aparentemente pretende diluir. Y eso, digamos, sería lo específico del psicoanálisis lacaniano, ¿no? El intento de la recuperación de la subjetividad como singularidad, mientras que la psicología, de algún modo, trata de derivar la individualidad como una resultante de una serie de determinaciones socio-psicológico, en fin, ¿no? Conductuales, y es como si el individuo sería el resultado particular de una serie de determinaciones generales. En cambio, para el psicoanálisis, la subjetividad es una singularidad que no es necesariamente el resultado último de esas determinaciones, sino que hay un plus, hay un algo más que nunca termina de ser atrapado y que allí está la subjetividad o más precisamente la libertad de los sujetos que de este modo subvierten los intereses generalizadores de biopolítica, de regulación estatal generalizante de los individuos, ¿no? Y entonces, eso es el psicoanálisis, ¿no? Y la semiótica, ¿no es cierto? Su sistematicidad rigurosa en el análisis del discurso, ¿no es cierto? Lo que me permite, ¿no? Desde el psicoanálisis es ubicar, ¿no es cierto?, los modos de sistematización del sentido y de la significación, y gracias a esto es posible a continuación añadir la dimensión psicoanalítica, ¿no es cierto?, en ese campo del discurso. Por lo menos ese es mi modo de entrar
a la relación, ¿no? Porque tú me has preguntado por la relación entre esas dos disciplinas, ¿no? Entonces, la semiótica analiza los procedimientos de significación y de sentido de los discursos de la cultura, ¿no es cierto? Y el psicoanálisis aporta esa dimensión, ¿no es cierto?, de singularidad, ¿no es cierto?, de lo real, como diría Lacan, que es algo que debe ser incorporado, ¿no es cierto?, en las reflexiones sobre el sentido y la significación de los seres humanos, ¿no?, de los parletres, como dice Lacan, de los seres de habla, ¿no? Eso diría. Y justo sobre esto que acabas de decir último, muchos de tus trabajos se inscriben en esta vinculación de lo real en el discurso, ¿no? Lo encontramos en tu texto de El encuentro con lo real, en algunos poemas de José Watanabe, en la tesis de maestría sobre que se rotula Poesía o Interpretación de lo Real, y en tu libro de Lo que no cesa de no escribirse. Hay una particular atención en tu trabajo sobre la imposibilidad y la escritura, la potencia de no y lo enunciativo. De aquí mi pregunta, ¿qué es lo real en el psicoanálisis y cómo lo articulas en tus investigaciones o preocupaciones semióticas? Eso es muy importante, ¿no? Y ese punto es aquel que de algún modo ubica una cierta resistencia desde el lado, digamos, del conocimiento universitario para incorporar la dimensión de lo real que proviene del psicoanálisis dentro del campo de la universidad, ¿no? Entonces, lo real, ¿qué cosa es? En principio, el libro del título, el título de mi libro trata de dar cuenta de eso, ¿no? Lo que no cesa, o sea, insiste, de no escribirse, ¿no es cierto? O sea, insiste en no aparecer, pero es una insistencia negativa constante. Hay algo, ¿no es cierto?, que no puede ser atrapado por la significación, que no puede ser abordado por las descripciones del sentido, ¿no?, de los discursos, pero es una insistencia permanente en todos los discursos, ¿no? Entonces, en esa medida, yo creo que habría una palabra lacaniana para la dimensión de lo real, ¿no? Lo extimo, lo exterior, íntimo. Es al mismo tiempo exterior, no tiene nada que ver con la significación, no puede describirse con los aparatos de sistematicidad compleja y sofisticada de la semiótica para la descripción del discurso y de su sentido. No es de eso. Y no obstante, es íntimo respecto de todo discurso y de su significación. Entonces, a mí me parece el concepto de enunciación. El concepto de enunciación es ese concepto que permite inscribir la dimensión de lo real en el análisis del discurso. ¿Por qué? Porque la enunciación, ¿no es cierto?, es, digamos, una praxis, como dice Fontanil, una praxis encargada de las manipulaciones, las operaciones de incorporación y de retiro de presencias o magnitudes discursivas que tendrán valor significativo dentro de un discurso. Entonces, esas operaciones presuponen, ¿no?, una subjetividad que estaría encargada de esas operaciones de manipulación, de introducción, de retiro, de selección, de magnitudes que cobrarán lugar en el discurso. Y esa subjetividad, de algún modo, puede ser descrita por las operaciones que realiza, por las elecciones que decide para su discurso concreto, ¿no? Y muchas veces, en ese punto, en la instancia de la enunciación, se pueden descubrir incompatibilidades. Muy bien, y esa subjetividad, ¿no es cierto?, que está detrás de la producción de magnitudes discursivas, a veces esta subjetividad, se ve obligado a introducir contradicciones
¿no? Se ve obligado a incorporar, digamos, eh, ¿no? Incongruencias, incoherencias, inconsistencias, faltas de cohesión, y esos elementos que se ubican en el discurso develan el porqué de esa subjetividad, ¿no? O sea, por qué se ve obligado a introducir contradicciones, ¿no? Y entonces en ese porqué ubicamos la dimensión del deseo, por ejemplo, ¿no? El deseo en el discurso. Y eso solo puede ubicarse desde la enunciación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el deseo de la subjetividad inscrita en el discurso que lo lleva a introducir lo que en la significación se corrobora como un impasse, ¿no? Y entonces esa pregunta es la que me permite ubicar la dimensión de lo psicoanalítico, ¿no? Es el deseo del sujeto que, más allá de lo que es coherente, de lo que es cohesionado, de lo que requiere ¿no? Cohesión en el discurso, obliga, esa dimensión obliga de algún modo a inscribir algo que insiste y trata de ser resuelto y nunca termina de ser resuelto porque es un impasse constitutivo. Y ahí es esta dimensión del sujeto, ¿no? De la subjetividad singular, ¿no? Que finalmente se delata, ¿no? Se delata. Podríamos decir que el sujeto se delata por esas trazas, esas letras que quedan inscritas en el discurso como marcas de otra cosa, ¿no? Que no, que no, que no tienen otro modo de ser descritos, sino es a través de la incorporación de esa dimensión, ¿no? Psicoanalítica de lo real, ¿no? Esto es grosso modo lo que... Sí, y esto me hace recordar también, antes de pasar a mi otra pregunta, justo lo que Sí. decías del modelo de Fontanil, ¿no? Del cuerpo actante, porque Mm, Fontanil también incluye una mm, dimensión del mí, pero tú dirías, bueno, hay, digamos, el mí, este mí que concibe Fontanil, mm. no llega a ser algo, un real lacaniano, es básicamente digamos, una dimensión de significación, pero de lo que tú nos hablas es algo que es o sea, digamos, prelingüístico si se quiere, pero prediscursivo en el sentido que afecta al discurso estando fuera de él. ¿Es eso más o menos? Yo diría que sí, ¿no? Fontanil establece sus diferencias, el moi, el je, a partir de la psicología de Didier-Ancière, ¿no es cierto? Y Ancière es un psicólogo, habría sido participante de los seminarios de Lacan en su momento, pero se retira, ¿no? Él deja de interesarse por el psicoanálisis lacaniano. Bueno, Lacan es un personaje muy controvertido, tiene, ¿no? Adoradores, pero también tiene odiadores sistemáticos, ¿no? Y entonces, en fin, eso delata que hay una subjetividad genial que es interesante. Pero en todo caso, Didier Rancière sería de aquellos que no sé si lo odiaron, pero se retiran, se separan de los psicoanalistas, y entonces él se aproxima más bien a la psicología, ¿no? Y entonces el moi y esa dimensión carnal, corporal, que dicho sea de paso, en Fontanil también tiene que ver ¿cómo se llama? El fenomenólogo francés. Eh, eh, No, Pontín, ¿no? Merleau-Ponty, ¿no? Merleau-Ponty, la carne, el cuerpo, la piel, todo eso, ¿no es cierto? Es, digamos, de un paradigma diferente, ¿no? Fenomenológico, ¿no? El psicoanálisis con esta subjetividad, ¿no es cierto? Que es externa e íntima a la significación, implica otras cosas, ¿no? Es el hallazgo finalmente freudiano, ¿no? De que los sujetos están de algún modo habitados por algo que les es desconocido y que sin embargo determina muchas de sus acciones que ellos no pueden evitar. Es como alguien más que yo en mí mismo que no está bajo mi control.
Entonces esa dimensión no puede ser un yo o un mí, ¿no es cierto? Esa dimensión está del lado de la subjetividad, en el sentido de su relación con el inconsciente, ¿no? Es diferente. Ujú. Claro, claro, muy preciso. Eso es algo que a mí también me interesa bastante. Eh, sobre tu producción intelectual, y creo que lo venías comentando en la primera intervención que tuviste, eh, se ha construido sobre las relaciones entre el psicoanálisis y la semiótica a favor de esta última. Porque estamos hablando de cómo el psicoanálisis determina la semiótica. Por ejemplo, en tu artículo y se han sajado las carnes, sexualidad femenina y enunciación cosmista, en Ande, de Alejandro y Peralta, convocas el objeto cosmológico de Lacan para ensanchar una interpretación desde la semiótica y las prácticas de Fontanil, o en el análisis que hace de José Watanabe. También es posible ver cómo se inscribe la lógica, digamos, cómo se inscribe lo imposible dentro de la lógica modal, y lo posible dentro de la lógica modal semiótica. De aquí mi pregunta es sea una vuelta al revés, ¿no? Si tus investigaciones son cómo afecta el psicoanálisis a la semiótica y cómo la semiótica se engrosa por epistemológicamente con esta inscripción, ¿cómo sería al revés? ¿Qué aporta la semiótica al psicoanálisis? Y aquí pienso, no sé por qué, en Félix Guattari y en el mismo Iván de Raúl Harris, ¿no? Que al menos que tienen esta mirada. Pero según tu visión, ¿qué aporta la semiótica al psicoanálisis? Claro, es una buena pregunta. Yo creo que, eh, y, y creo que esa pregunta, eh, inopinadamente resulta muy personal. ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación de que en mi época de participante de la escuela lacaniana, yo encontraba que los psicoanalistas operaban con sus categorías, ¿no es cierto? Y yo tenía la sensación de que les faltaba una cierta sistematicidad, ¿no es cierto?, para la descripción de los procesos y que me parecía importante como manera de que el psicoanálisis se inscribiera. Decía que el psicoanálisis se inscribiera en la universidad, ¿no es cierto? Es decir, eh, si y ahí el punto en el cual la semiótica podía servir, ¿no? Entonces, si los psicoanalistas tuvieran una sistematización semiótica más a la mano para organizar las categorías que ellos construyen y con las cuales analizan, ¿no es cierto?, las subjetividades que tienen en la clínica, sería más sencillo que el psicoanálisis que habitualmente está, digamos, mal vista dentro del campo de la universidad, ¿no? Por lo menos en el Perú es así, ¿no? El psicoanálisis es difícil de incorporarse en el campo universitario, ¿no? No logra, en otras latitudes es diferente, ¿no? Pero Lacan mismo descubrió que necesitaba interpelar a los universitarios, tratar de interesarlos a los universitarios por el psicoanálisis, porque el psicoanálisis, entendía él, gracias a la universidad y más precisamente a los universitarios, podría sobrevivir, podría expandirse, podría incorporarse de una manera más amable dentro del saber general, ¿no? Entonces, el psicoanálisis resultaría muy críptico, ¿no es cierto?, sin ese bagaje de sistematicidad semiótica, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando yo estaba escuchando a los psicoanalistas explicando sus casos, sus clínicas, ¿no es cierto? Y decían cosas como, este concepto, esto está del lado de tal cosa, y esto otro está del lado de tal otra. Y entonces el del lado de me parecía escalofriante, ¿no? ¿Cómo del lado de? ¿No? O sea, debes... No. Sí, entonces esto de decir que tal concepto está del lado de esto o de aquello, la idea de del lado de me parecía muy imprecisa, muy, muy difícil de, digamos,
transformar en un conocimiento que pudiera ser divulgado, sistematizado, generalizado, ¿no? Entonces, la semiótica, ¿no es cierto?, que se aboca a los discursos, a su significación, podría aportar pues una serie de herramientas para evitar el del lado de o está cerca de y, ¿no?, ubicar con precisión semiótica greimmasiana qué cosa es aquello, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de allí, sería más sencillo, ¿no?, una institucionalización universitaria del psicoanálisis que se sostuviera en el saber y no necesariamente en operaciones políticas o qué sé yo, ¿no? Digamos, habría un soporte cognoscitivo para la institucionalización del psicoanálisis en la universidad. Y eso es lo que me parece que aportaría la semiótica al psicoanálisis, ¿no? Y el propio Lacan, cuando trataba de explicar los conceptos freudianos al principio, en los años 50, él tomó, ¿no es cierto?, la lingüística de Saussure y muchas de sus categorizaciones tenían que ver pues con, con Saussure, con la lingüística, ¿no? Entonces era el modo que él encontró para vincular el saber, ¿no es cierto?, general, universitario, con el saber analítico, ¿no? Gracias a ese enganche, es que quizás hoy conocemos a Lacan más allá del campo exclusivamente clínico, ¿no? Entonces, Lacan dejó en los años 70, en el 71, 72, por la altura del seminario 20, Lacan dejó a la, a la lingüística, ¿no? Pero quizás podría de algún modo recuperar, ¿no?, este engarce con la semiótica, ¿no? Entonces, gracias a la semiótica, el psicoanálisis podría ser más que simplemente un conocimiento muy cerrado, ¿no? Esa es mi Ujú. impresión, ¿no? Y Paradójicamente, sí, ganar sistematicidad, como dices, ¿no? exactamente, sí. Ujú. Y bueno, ya para ir terminando, y ante todo agradeciéndote por conversar conmigo en esta breve interacción, mi última pregunta es que tú en el Congreso Internacional de Argentina anunciabas un Mm. programa metodológico y un modelo interdisciplinario que se está gestando. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros, tus lectores, sobre tus proyectos intelectuales siguientes? Estoy a punto de sustentar una tesis de doctorado en estudios psicoanalíticos en la Universidad Católica y precisamente se trata de un método de análisis que introduce la dimensión de la enunciación conectado con un concepto lacaniano de los años 70, que es el concepto de letra, ¿no? Ah, Entonces, y entonces la letra, ¿no es cierto? Litura, como dice Lacan en algún momento, en un juego de palabras de un artículo que es lituraterra, ¿no? Liturater, que es un cierto volteo de literatura, liturater, ¿no es cierto? Entonces, y la enunciación y la letra, la litura, eh, me han servido, esa conexión me ha servido para tratar de ubicar con mayor precisión esa dimensión de lo real eh, en el análisis del discurso. Entonces, pretendo hacer análisis no solo literarios, sino liturarios, ¿no es cierto? La litura en los discursos es lo que me interesa. Y el método que estoy tratando de defender en la Universidad Católica, ya solo falta algunas cosas burocráticas, espero que no se demoren tanto. Este, Voy a defender esa tesis y yo pretendo transformar eso después en un libro, ¿no es cierto? Además hago un análisis, para probar ese método, hago un análisis de dos poetas, ¿no? El libro de dos poetas, dos libros, el de Ande, de Alejandro Peralta, expando un poco a otros poemas,
el análisis que ya hice en ese artículo que tú has mencionado, pero también a Oquendo de Amat, ¿no es cierto? El famoso texto 5 metros de poemas, y comparo esas dos subjetividades inscritas en estos dos discursos. Y entonces son dos discursos que son equivalentes, son más o menos de la misma época. Uno es del 26, el de Peralta, y el otro es del 27. Y ambos son vanguardistas, ambos tratan de incorporar la dimensión de lo andino en el campo de la escritura vanguardista, y sin embargo, pese a que se parecen mucho, son completamente distintos, se apartan, ¿no? Tratan radicalmente, o sea, las subjetividades inscritas en estos dos discursos aparentemente muy parecidos son radicalmente diferentes, ¿no? Mientras Mm, Peralta intenta mediar, intenta atenuar las diferencias, tratar de incorporar amablemente el sistema capitalista y el mundo andino de una manera cosmista, ¿no? Oquendo de Amat dice, ¿no? Crisis radical de sentido, ¿no? Es más vanguardista en ese sentido, Oquendo de Amat, ¿no? Es una mm, crítica radical a la lógica, ¿no es cierto?, moderna, muy mm, claramente, ¿no? mm. Casi con los mismos procedimientos hacen cosas completamente diferentes. Ujú. Y a mí lo que, déjame decirte, Marcos, que en un ambiente académico en donde solemos siempre aplicar los modelos semióticos, me Mm, parece que loable el hecho de que tú estés interrogándote por la epistemología, ¿no? No tanto, bueno, vamos a aplicar el modelo y ya está, ¿no? Que, ujú, digamos, muchos semióticos se quedan ahí, pero el trabajo que tú estás haciendo es ya de crear un modelo, ¿no? De tratar de formular una conexión más íntima epistemológicamente. Y eso es algo que en Latinoamérica nos sirve bastante, y sobre todo en el Perú, ¿no? Que hay una sequía de esta escuela, de crear una escuela a partir de esta pregunta por la epistemología. Marcos, gracias por haber conversado conmigo, por estar aquí, haber tomado un poco de tu tiempo. Sirve para que los que no te conocen te puedan conocer, y para que los que te conocemos podamos meternos mucho más en tu obra intelectual y tu propuesta intelectual. No sé si quieras terminar con algo o Solamente simplemente. agradecer, me ha parecido muy buena y muy estimulante esta conversación, y yo te felicito por este proyecto, y yo te alentaría para que lo continúes haciendo, ¿no? Es muy, muy importante esto de la divulgación de este tipo de eh, conocimientos y saberes. No es muy habitual en un mundo de crisis como el nuestro, ¿no? Pero Sí. es importante definitivamente, ¿no? A veces lo urgente nos evita lo importante, pero hay que hacer lo importante también, ¿no? Y por eso te felicito a ti, Eduardo. Muchas gracias, Marcos. Gracias a las personas que nos han estado viendo. Nos vemos en una siguiente conversación y nos despedimos aquí. Hasta luego. Hasta luego.